A menos que tengamos contacto con Dios, la Biblia será solamente la letra muerta. Pero si venimos a Dios a tener contacto con Él mediante la palabra, esta palabra se convierte inmediatamente en aliento viviente. Debemos tocar la fuente de la palabra, la cual es Dios mismo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el programa de hoy veremos los 10 mandamientos que Dios dio, o sea, la ley. La ley fue dada al pueblo de Dios en el libro de Éxodo y llegó a ser un tema primordial de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en los Salmos, los salmistas hablaron mucho de la ley. El Salmo 119, que es el salmo más largo y consta de 176 versículos, expresa el deleite que el salmista encontró en la ley. Sin embargo, ¿ha visto usted que mediante la ley podemos tener una comunión dulce con Dios y podemos disfrutarlo a Él? Pues de esto trata hoy el estudio Vida de Éxodo, que se titula La manera en que disfrutaban la ley de Dios los que buscaban a Dios en el Antiguo Testamento. Y para comentar el mensaje de hoy está con nosotros Ley Bustillo. Bienvenido al programa, Ley. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Ley, aunque estamos en el estudio Vida de Éxodo, dedicaremos todo el programa al Salmo 119, el cual no fue escrito conforme a la teología, sino que fue escrito según el sentimiento y la experiencia del salmista, conforme al profundo deseo de su corazón y según el disfrute de la ley. Este salmo contiene mucho amor y afecto, lo cual indica que el salmista verdaderamente era uno que buscaba a Dios. Entonces, para entrar en el sentimiento profundo de este salmo, necesitamos repasar lo que se ha presentado en los últimos programas. ¿Qué tal entonces si usted nos da este repaso? Bueno, hay 4 puntos importantes. Primero, la ley testifica lo que Dios es y cómo Él es. Segundo, la ley fue dada juntamente con la infusión de Dios. Cuando abrimos nuestro corazón genuinamente al Señor y a su ley, lo que recibimos es una infusión de Dios mismo que nos equipa para cumplir sus mandamientos. Tercero, la ley fue dada como un pacto nupcial a su pueblo. Al profundizar y entrar en la esencia de la ley, vemos que ésta se trata de una carta amorosa y que Dios es muy celoso de nosotros, porque se ha comprometido con nosotros y nos hará su novia y complemento, en el sentido más íntimo. Por último, el 4º punto nos trae el tema de hoy. La manera de guardar la ley es amando a Dios y siendo uno con Él. Si tratamos de cumplir la ley sin buscar al Señor y sin ser uno con Él, la ley llegará a ser una maldición para nosotros. Pero si buscamos al Señor, lo amamos y somos uno con Él, nos enamoraremos de Él y la palabra nos infundirá su vida. Entonces espontáneamente lo expresaremos y llegaremos a cumplir su deseo. Gloria al Señor. Muchos cristianos les gusta leer los salmos como si fuesen principios que regulan nuestra vida, pero hoy deseamos verlos tal como lo hicieron los salmistas, que vieron a su Dios y se enamoraron de Él, hasta tal grado que recibían la ley teniendo comunión directa con la persona que tanto amaban. Y esta es la clave para la vida cristiana, lo cual escucharemos en el mensaje de hoy.
Empecemos entonces el programa de hoy con Witness Lee. You must realize this psalm Tenemos que ver que este salmo was written by David, fue escrito por David, not according to theology. y él no lo escribió conforme a teología, sino según su experiencia, su disfrute de la ley. Cada uno de los salmos está lleno de anhelo y no de doctrina. Expresan el hambre y la sed, el anhelo que tenían los salmistas. Por consiguiente, el Salmo 119 no es una doctrina. No, se menciona mucho la ley, pero no se menciona ninguna doctrina de la ley, sino que más bien menciona la experiencia, o sea, el disfrute con la ley. Los salmistas primeramente eran los que buscaban a Dios. El Salmo 119, versículo 2, menciona esto de una manera muy clara. Y quisiera leérselos. Dice así: bienaventurados los que guardan tus testimonios, es decir, la ley, y que con todo corazón le buscan. Aquí vemos que buscar a Dios está relacionado con el hecho de guardar la ley. Si usted intenta guardar la ley sin tener un corazón que busque a Dios, no lo logrará. Si deseamos andar conforme a la ley, debemos ser los que buscamos a Dios de todo corazón. Luego, el versículo 132 dice: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Al poner estos dos versículos juntos, nos damos cuenta de que al escribirlos, el corazón del salmista era muy dulce. Dice: amo a tu nombre. El versículo 55 dice: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. El salmista se acordó del nombre del Señor durante la noche. Esto indica que al despertar por la noche se acordó del nombre del Señor. Espero que cuando despertemos nos recordemos solamente el nombre dulce y precioso del Señor Jesús. Aún con los santos del Antiguo Testamento, ellos lo hicieron. Ellos amaban su nombre y lo recordaban por la noche. ¡Aleluya! Ley, qué cuadro tan dulce vemos aquí. El salmista, que tanto anhelaba guardar la ley, tenía un corazón que buscaba fervientemente a Dios. Ahora, en este sentido, ¿qué quiere decir ser uno que busca a Dios? Uno que busca a Dios es una persona que va en pos del Señor con todo su ser y con todo su corazón. En otras palabras, no estamos aquí para seguir solamente doctrina o teología, sino para recibir exclusivamente a esta preciosa persona divina. Los salmistas buscaban al Señor Jesús de todo corazón. Los salmos no hablan de teología ni de doctrina, sino de las experiencias y del disfrute que los salmistas tenían con Dios. Y cuando tocamos el corazón del salmista, nos enteramos del anhelo que lo llenaba. ¿Qué anhelaba a él? ¿El conocimiento o la teología? No. Ellos anhelaban conocer y amar al Señor de tal manera que Él fuese todo para ellos. Uno que verdaderamente busca al Señor va en pos de esta persona con todo su corazón y lo ama. Que seamos nosotros los que buscan a Dios y lo amamos con todo nuestro ser y todo nuestro corazón. El salmista claramente identificó la ley junto con la persona que ella representa. Así que, cada vez que aplicamos la ley en un contexto aparte de Dios, ella se convierte en algo totalmente diferente, ¿verdad? Regresemos a Witness Lee y le sugiero a nuestros radioyentes que apunten los versículos que va a citar. Adelante.
Then Psalm 119, En Salmo 119, 58 dice, entreating God's countenance. tu presencia supliqué. You can read Psalm 100. Leamos el Salmo 105, versículo 4, que dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y el Salmo 42, 5, que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista acudía a la presencia del Señor. Parecía que decía, Señor, concédeme el socorro de tu faz, lo cual indica una búsqueda íntima. Luego pedían que su cara, que su faz resplandeciera sobre ellos. Este pensamiento se basa en el segundo aspecto de la bendición de los sacerdotes en Números 6, 24 al 26. Allí hay tres aspectos que se refieren a la Trinidad. Dicen, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Se la repito de nuevo. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto contiene la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. La bendición en medio se refiere al resplandor del rostro del Señor, o sea, el resplandor de Cristo sobre la gente. El Salmo 80, versículos 3, 7 y el 19, también repite 3 veces, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Esto indica que ellos no intentaban simplemente guardar la ley en letras, en blanco y negro, sino que amaban a la ley, buscando a Dios de una manera muy íntima, aún pidiéndole a Dios que hiciese resplandecer su rostro sobre ellos. En 2 de Corintios 4:6 dice, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy tenemos una faz que resplandece sobre nosotros, y es la faz del Señor Jesús. Su cara resplandece sobre nosotros todo el día. Si buscamos al Señor de una manera muy íntima, todo el día podremos experimentar el resplandor de la faz del Señor Jesús. Luego los salmistas caminaban en la presencia del Señor. El Salmo 91 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Todos los antiguos buscadores de Dios moraban en Dios. Ellos tenían la mejor morada. Si tomamos tiempo para estudiar los salmos de esta manera, veremos que todos los que buscaban a Dios en el Antiguo Testamento lo hacían mientras apreciaban y disfrutaban la ley de Dios. Y ellos llegaron a ser verdaderamente uno con Dios. Ellos no solamente caminaban en la presencia de Dios, sino que aún moraban en Él. Le experimentaban a Él como su morada. Los salmistas amaban al Señor hasta tal grado que anhelaban caminar en la presencia de Dios. En esta sección que acabamos de escuchar, vimos 2 puntos. Número 1, el salmista tenía una comprensión profunda de que sin el resplandor del rostro de Dios no había manera de guardar la ley. Y segundo, que tenía un deseo profundo de morar en Dios. Ley, ¿qué piensa usted de esto? Creo que el salmista era una persona que amaba mucho la ley y buscaba al Señor de una manera muy íntima. Y esto se ve en el libro de Números.
una gran bendición de Dios que podemos disfrutar. Es el resplandor de su faz, como lo dice el capítulo 6, verso 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. También en 2 Corintios 4, verso 6 dice que podemos disfrutar a Dios mediante el resplandor de la faz de su Hijo. Es una bendición recibir el resplandor de Dios en Cristo. Los salmistas anhelaban ver el resplandor de la faz de Dios, que en realidad es Cristo mismo. Esto indica que ellos no eran los que guardaban la letra muerta de la ley, sino que buscaban y amaban a Dios y encontraban el rostro de Dios en su palabra. En cuanto al segundo punto, que anhelaban morar en el Señor, el Salmo 90, verso 1 dice claramente: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Señor Jesús, tú nos has sido morada por todas las generaciones. Tú eres mi hogar, mi dulce hogar. Quiero morar solamente en ti. Todas las otras moradas se quemarán, pero tú eres eterno, morada mía. Amén. Bueno, en la siguiente parte tocaremos un tema muy preferido por todos. Así que regresemos a Witness Lee. Among the 176 verses, De los 176 versículos, you have at least 37 verses al menos 37 that indican que el salmista consideraba la ley como la palabra de Dios. Lo raro aquí es que el salmista no dice claramente: Señor, amo tu ley, pero sí habla de amar la palabra de Dios. Ellos consideraban la ley como la palabra viviente de Dios, lo cual la hace muy diferente. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, pero si tomamos a la Biblia solamente como letras y no tenemos contacto directamente con el Señor cuando lo estamos leyendo, este libro será un libro muerto para nosotros. Se convierte en la letra. Y como Pablo dice en 2 Corintios 3:6, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Cada vez que tomamos la palabra escrita y tenemos contacto con el Señor en nuestro espíritu, al leerla, esta se convierte en el aliento de Dios. A menos que tengamos contacto con Dios, la Biblia será solamente la letra muerta. Pero si venimos a Dios a tener contacto con Él mediante la palabra, esta palabra se convierte inmediatamente en aliento viviente. Debemos tocar la fuente de la palabra, la cual es Dios mismo. Luego, ellos también probaron la dulzura de la palabra. El versículo 103 dice: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Esto indica que esta es un disfrute. Los salmistas disfrutaban la palabra de Dios. Sin embargo, no dice: «Cuán dulce es tu ley». Aquí vemos una diferencia. Si consideramos a la ley como algo que sobrepasa los mandamientos de Dios, no nos resultará disfrutable ni dulce. Pero si estamos conscientes de que la ley de Dios es su palabra, la recibiremos como el aliento de Dios para nutrirnos y recibir el suministro de vida, y disfrutaremos de su sabor dulce. No será solamente una lista de mandamientos o exigencias, sino que será una palabra llena de disfrute y de suministro, una bebida y alimento que se puede probar como la miel. Por tanto, vemos que los buscadores de Dios antiguo testamentarios sí se deleitaban en la ley como la palabra de Dios. Por eso encontramos en el Salmo 119 muchas expresiones emocionantes
y maravillosas que describen sus experiencias y el disfrute que ellos tenían de la palabra de Dios. Ley, el salmista que escribió el Salmo 119, descubrió que la ley es el aliento de Dios. Tal como dice 2 Timoteo 3:16, es su palabra, que contiene la esencia de Dios. Entonces, hoy en día, ¿cómo podemos probarla y gustarla a fin de que no la tomemos simplemente como leyes y principios por los cuales debemos vivir? Cuando aprendemos a ejercitar nuestro espíritu, orando la palabra de Dios, encontramos que ella es el aliento de Dios. La mejor manera de leer la palabra es tomarla y orar usando las mismas palabras. Entonces nos daremos cuenta de que la Biblia no solo se compone de letras, sino que contiene a Cristo, la palabra viviente. Cuando tocamos la Biblia, deseamos experimentar y disfrutar a Cristo mismo. Esperamos que todos nuestros radioescuchas aprendan a tomar la palabra de Dios, no solamente como letras, o normas de conducta, o exigencias o mandamientos, sino como aliento de Dios, y la reciban en oración ejercitando su espíritu. La ley es un asunto de mandamientos que ponen exigencias sobre nosotros o que exigen que guardemos ciertas regulaciones ordenadas por Dios. Aunque la ley exige, en sí misma no puede suplir vida. La ley no puede dar vida, pero la palabra de Dios sí. Las palabras que pronunció Dios son aliento. Eso dice 2 Timoteo 3:16. Abran todo su ser al Señor Jesús e invoquen su precioso nombre. Entonces la palabra de Dios será el aliento de Dios para ustedes con vida, gozo y suministro, así como fue para Jeremías. En Jeremías, capítulo 15, verso 16, dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue dada por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Aquí vemos que Dios desea que lo recibamos como aliento de vida. El hermano mencionó cuál es una manera excelente de recibir la palabra de Dios, porque no solamente la leemos con la mente, sino que también la oramos usando nuestro espíritu. Al leer la palabra de esta manera, esta será muy viviente y la disfrutaremos como aliento de vida. De esta manera, he aprendido a disfrutar más profunda y plenamente al Señor a través de su palabra. Por tanto, les animamos a todos nuestros radioescuchas, practiquen el orar la palabra de Dios, a leerla y la disfrutarán como el aliento de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué tremenda respuesta! La palabra de Dios es el aliento de Dios. Gloria al Señor. Bueno, Ley, muchísimas gracias por su participación en el programa de hoy y que se repita su visita. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es una bendición. Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano, ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor.
y en nuestro servicio toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los Vencedores que Dios busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.